un repaso de un caso práctico. Tengo entendido que este caso práctico aún ustedes no desarrollaron. Sería el caso 3. Ahora arrancamos, Guille. Buenísimo. Bien, este sería el artículo original que nosotros vamos a ir entresacando algunas cuestiones, ¿verdad? Veo que la profe siempre les pide lo siguiente. Les pide el tema, les pide el título, les pide la pregunta de investigación, les pide el objetivo general, el objetivo específico, hipótesis, las hipótesis, unidad de análisis, población, muestre. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Veo que estas 11 cosas les pide la profe siempre, ¿verdad? Entonces, vamos a ir leyendo juntos este artículo y vamos a ir entresacando algunas cuestiones, ¿verdad? Eh, Cuando estábamos leyendo con la profe este artículo, nos dimos cuenta de un par de falencias que tiene, ¿verdad? Entonces, vamos a ir corrigiendo también nosotros el artículo a modo didáctico, ¿verdad? Bien, leemos el resumen. Leemos el resumen y dice, en resumen, habla un poco de la introducción habla y dice lo siguiente. Los médicos internos de pregrado, MIPS, médicos internos de pregrado, son propensos a sufrir trastornos de depresión, traduciéndose en apatía, distraimiento, aislamiento, agresividad o cinismo y a una deficiente atención de los pacientes. El objetivo menciona conocer la frecuencia de rasgos de depresión en médicos internos de pregrado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Mexicali, Baja California. El método de estudio habla de un estudio descriptivo y transversal realizado en el Hospital General de Zona número 30 del Instituto Mexicano del Seguro Social, Mexicali, Baja California. El universo de trabajo son los médicos internos de pregrado de la institución. En cuanto a los criterios de inclusión, se le va a incluir a todos los médicos internos de pregrado adscritos al Hospital General de la Zona número 30 que aceptaran participar del estudio. En cuanto a los criterios de exclusión, se le va a excluir el estudio, ¿verdad?, a todos los médicos internos que estuvieran en tratamiento psiquiátrico, de vacaciones, incapacitados o ausentes el día que se les aplicó la escala de evaluación. Se consideraron los aspectos éticos por medio de una carta de consentimiento informado. El instrumento de medición fue la escala de evaluación para la depresión de Zoom. Y en cuanto al análisis estadístico, se utilizaron medidas descriptivas de tendencia central, dispersión, con el programa estadístico SPSS versión 20. Sí, los resultados, Paul. En cuanto a los resultados, se estudiaron a 70 médicos internos, correspondiendo al correspondiendo 38 al sexo femenino, o sea, el 54.3%. Eh, el resto, pero el resto fueron varones. El resto serían 46%. El promedio de edad fue de 24 años, con un desvío de 1.9, desvío estándar, 1.9, con una mínima de edad, obviamente hablando, de 22 años y una máxima de 36 años. Ahí tenemos el intervalo de confianza del 95%, que iría desde 23.8 a 24.7.
El sexo femenino fue el más frecuente con rasgo de depresión, 14, habla del 20%, ¿verdad? O sea, 14 mujeres, que corresponde al 20%. Y durante la rotación por gineco-obstetricia, serían 7 mujeres, 10%. Los médicos internos de las universidades participantes fueron Autónoma Baja California, con 58, que corresponde al 82,9%, Xochicalco, supongo que se pronuncia, con 11, que serían el 15,7%, y Sinaloa, 1, que sería 1,4%. La depresión mínima se presentó en 13, que corresponde al 18,6%, depresión moderada en 7, que corresponde al 10%, y 0%, o sea, 0 personas, en depresión severa. La frecuencia de rasgo de depresión fue de 20, o sea, el 28,6%. Conclusiones: la frecuencia de rasgo de depresión de los médicos internos fue de 20, o sea, 28,6%, predominando la depresión mínima. Bien. ¿Se entendió algo? ¿Creen que vamos a poder analizar juntos o no juntos? Bien. Entonces, vayamos al título. Voy a hacer un poco acá algo. Vayamos al título mientras hago lo que tengo que hacer. Perdón, el tema iría primero. ¿Cuál cree algo relacionado a la depresión? Vamos por buen camino. Vamos por buen camino. Mm. Espérame que estoy tapando las respuestas. ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? ¿Alguien está de acuerdo con Guille? ¿Alguien está no de acuerdo con Guille? Bien, ahí ya tapé las respuestas. Que nomás entré, por eso es lo que no estoy tan enganchada todavía. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, profe? Bien, bien, acá, En la lucha. esperando la hora de práctica. Dale. Súper. Bien. Estamos viendo este caso práctico, ¿verdad? Donde, como mencionó Guille, habla un poco acerca de la depresión, ¿verdad? En- entonces, ¿qué recuerdan ustedes o qué recuerdan de los criterios para elaborar el tema de una investigación? Porque iríamos con el tema primeramente, del caso 3. Entonces, ¿qué recuerdan ustedes que tenía que tener el tema? ¿O cuál era la diferencia, o cuál es la diferencia entre tema y título? No, no necesariamente, sí, no necesariamente. Este, sí, es escueto, pero al ser escueto lo que le hace es que sea general, sí. Entonces el tema debe ser lo más general posible en cuanto a lo que vamos a investigar nosotros. Entonces,
así como habías mencionado anteriormente, que dijiste que fue un desastre, en realidad no fue un desastre. Entonces el tema es depresión, ¿sí? Si se quiere, se le puede agregar también depresión en médicos internos, ¿sí? Pero debe ser lo más general posible. Y bueno, uno de los consejos o tips a la hora de elaborar el tema es ese, ¿sí? Que debe ser lo más general posible. Y para eso, normalmente utilizamos solamente las variables de estudio. En este caso, la variable de estudio sería la depresión. Entonces, en cuanto al tema, súper, es depresión. ¿Por qué depresión? Porque nosotros buscamos, bueno, al leer todo el resumen, nos dimos cuenta de que todo lo que se buscaba hacer era, en cuanto a la depresión, conocer la frecuencia de los rasgos de depresión, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, y se utilizó el instrumento de medición, escala de autoevaluación para la medición, escala de autoevaluación para la depresión de Zoom. Entonces, ¿qué fue lo que medimos nosotros? La depresión. Bueno, en realidad no fuimos nosotros, fueron ellos. Pero nosotros estamos leyendo y se entiende. Bien, en cuanto al título, el título sí ya debe ser mucho más específico. Entonces, sin repetir lo mismo que estaba luego en el título anteriormente, porque ese fue uno de los cambios que vamos a realizar, ¿cómo ustedes plantearían el título de esta investigación? Me gustaría escuchar dos versiones. ¿Cómo plantearían ustedes un título para esta investigación que está acá? Nivel de depresión en médicos, no sé cómo era que es, médicos, Internas. Y el inicio tiene que llevar un verbo, creo, determinar, indicar o hacer los niveles de depresión. También puede ser, sí, también puede ser. Eso ya sería más objetivo en realidad, con determinar. ¿Cómo me había dicho? ¿Qué más? ¿Quién me dijo la primera respuesta? yo, profe, ¿Quería agregarle algo más? la población, eh, creo que eran de México o no, no me acuerdo. Sí. ¿Ponemos directamente México o ponemos de dónde son? O sea, Del de qué Instituto hospital. Mexicano del Seguro Social. Exactamente. ¿Hasta acá nomás? Eh, ¿Qué dice después? En Mexicali, Baja California. Eh, Vamos a ponerle todo por si acaso. Espera, me gustó la intención, pero hace por si acaso vamos a sacarle. ¿Algo más que quieras agregarle? El año. Bien. El año, ¿cómo sabemos nosotros en los artículos? El año en los artículos nosotros podemos saber acá, 2017. 2017.
bueno, básicamente hicimos lo mismo, solamente que le cambiamos esta parte, frecuencia de rasgos. Entonces ponemos año 2017. ¿Alguien cree que le falta algo a este título? ¿Alguien quiere agregarle algo? ¿A alguien le gustaría cambiar algo? La palabra determinar iría más en los objetivos. Entonces, agregarle algo adelante de nivel, podríamos utilizar eso para nuestro objetivo. ¿Quién da más? ¿O quién da menos? Porque alguien, si quiere, le pueden sacar esto, ¿verdad? Yo creo que le sacaría esto. Bien, ¿recuerdan cuáles son los criterios para realizar un título? ¿Qué debe llevar el título? Las variables, la población, el país o lugar y el año. ¿Nadie quiere agregar algo más? Lean Le bien. falta en algo. Todo dijo Vanessa. Ya está ¿Cómo? todo. Que ya Vane dijo todo, digo. ¿Leyeron? Eso quiere decir que le falta algo. Ujú. ¿Tiene la variable? Tiene la variable. ¿Tiene la población? También tiene la población. ¿Tiene el país? También, o sea, el lugar, la ciudad. Tiene y tiene el año. Pero le falta algo importante. ¿Quién se anima a leer en voz alta? ¿Sí? ¿Crees que tiene coherencia? Exacto. No, nada más que eso. Pero no se olviden, sí, no se olviden que cuando, o sea, si bien todo es metodología, investigación, variable, ciudad, población, país, año, lo que sea, no se olviden que estamos escribiendo en castellano, en español. Entonces, debe tener todas las, debe tener todas las reglas gramaticales, ortográficas que, que tiene la lengua española. Entonces, muchas veces nos olvidamos también de eso y pensamos nada más técnicamente en lo que conlleva hacer una investigación y nos olvidamos de lo más básico que es la escritura. Tiene que tener coherencia. Todo lo que nosotros vamos a escribir tiene que tener coherencia, los conectores bien utilizados, eh, la conjugación de los verbos. Y eso es algo muy importante y hay un montón de errores en cuanto a eso. Los acentos, cuando hablamos en plural, singular, ponemos una palabra en plural y la siguiente ponemos en singular, por ejemplo. Entonces, todas esas cuestiones así que parecen básicas, nos olvidamos a la hora de redactar. Entonces, esto era muy importante. Yo copié y pegué nomás y me olvidé del conector al copiar y pegar. Entonces, esas cuestiones son las que hay que tener en cuenta siempre a la hora de copiar y pegar y de redactar, ¿verdad? Entonces, ¿estamos todos de acuerdo que este sería un buen título?
A ver qué planteamos con la profe. Con la profe planteamos lo siguiente. Nivel de síntomas depresivos en médicos internos de pregrado del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, en Mexicali, Baja California, año 2017. Bien, acá hablamos de los síntomas depresivos. ¿Por qué hablamos de síntomas depresivos? Porque nosotros lo que fuimos buscando fueron, o sea, con el instrumento, buscamos los síntomas depresivos. Eso ya es algo un poquito más profundo, ¿verdad? Pero eh, el instrumento mide eso, ¿ven? Me siento decaído y triste, por la mañana es cuando me siento mejor. Todas las preguntas del instrumento son síntomas. Entonces, por eso es que nosotros cambiamos primero que nada la palabra rasgo de depresión, frecuencia de rasgo de depresión. Cambiamos eso y lo colocamos como síntomas. Bueno, igual de todas maneras, nivel de depresión está acorde, ¿sí? Está muy acorde. Trastornos no, sí, trastornos no. Entonces podemos quedarnos tranquilamente con este título, ¿sí? O con este. Ambos títulos son válidos. Bien, entonces, recapitulando un poquito. El tema tiene que ser lo más amplio posible, tiene que ser lo más general posible. En este caso, depresión. ¿Sí? El título tiene que llevar las variables de estudio, o la variable de estudio en este caso, tiene que llevar la población, tiene que llevar la ciudad y tiene que llevar el año. Porque a esa variable hay que ubicarle en una población, en un espacio y en un tiempo. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, profe. Súper. En cuanto al objetivo general y a la pregunta específica, objetivo general y pregunta específica. Eh, ¿Cuál es la relación que existe entre ambos? Entre la pregunta y entre la pregunta y el objetivo general. ¿Hay una relación entre ambas cuestiones? O no existe ninguna relación entre la pregunta y el objetivo? Sí, tiene que existir, profe. Y tiene que haber una relación, creo, entre la pregunta y el objetivo general. Sí, totalmente, claro. Yo no puedo preguntar algo que después eso no va a ser mi objetivo. Sí. Yo en realidad esta parte siempre planteo al revés, ¿verdad? Primero planteo el objetivo y de acuerdo a al objetivo que nosotros buscamos, elaboro la pregunta. Pero yo hago todo al revés. En realidad primero uno se pregunta qué es lo que quiere investigar. De acuerdo a lo que quiere investigar, obviamente luego plantea su objetivo. Entonces, sí o sí ambos, tanto la pregunta como el objetivo general, tienen que ir de la mano. Entonces, básicamente es, una vez que nosotros elaboramos nuestra pregunta, y luego de esa pregunta que nosotros elaboramos, debemos plantear nuestro objetivo general. Ahora la consulta es, ¿cómo plantearíamos nosotros nuestra pregunta de investigación? Y vuelvo a hacer una mini pregunta. La pregunta de investigación tiene que ir de la mano con el título.
¿O no tiene que ir de la mano con el título? Sí, porque tiene que tener coherencia. Totalmente, totalmente. Todo tiene que tener coherencia. Todo, todo va unido. Totalmente. Entonces, vamos a quedarnos con este título, así no nos alejamos tanto de lo que con lo que planteamos con la profe. ¿Cómo preguntarían ustedes? Utilizando este título. ¿Cuáles son los elementos de una pregunta? El signo de interrogación. Totalmente, totalmente. ¿Qué más lleva además de los signos de interrogación? ¿O qué más debería de llevar para que sea una pregunta? ¿Cuáles son las interrogantes? Totalmente. Ahora, ¿crees que esa pregunta que me hiciste tiene relación con el título? Ujú. Mira que Profe, mira, ¿sí? eh, viste que en el título no hay una referencia a la búsqueda de relación entre dos variables, sino más bien el nivel de depresión, ¿verdad? Y Así entonces mismo. más bien la pregunta no tendría que ir por ahí. ¿Cuál es el nivel o qué nivel de depresión presentan tal población? Una onda así. Totalmente. Totalmente. Entonces, respondiéndole un poco a ella, siempre tiene que ir de la mano con nuestro título. Nuestro título habla del nivel de síntomas depresivos. Y así como dijo la compañera, no planteamos nosotros relaciones. ¿Sí? Nosotros estamos planteando descubrir cuáles son los niveles de los síntomas depresivos en los médicos internos de pregrado del Instituto Mexicano, bla, 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 2017. Y totalmente. Entonces, nuestro título es esto, o vamos a trabajar con ese título ahora. Entonces, la pregunta no tiene que ser relación. Ahora, si nuestro título decía, ¿cuál es la relación? Perdón, el título decía, relación entre ansiedad y depresión en médicos internos de pregrado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Mexicali, Baja California, año 2017. Ahí sí nuestra pregunta, ya que nuestro título era relación entre ansiedad y depresión en médicos internos. Entonces ahí sí la pregunta tenía que tener, sí o sí, tenía que tener necesariamente cuál es la relación entre la ansiedad y la depresión en médicos internos. Eh, ¿Qué tipo de estudio esto es? Descriptivo. Descriptivo, totalmente. Y si en el título lleva relación entre ansiedad y depresión, el tipo de estudio es, el alcance del estudio es correlacional. Entonces, nuestras preguntas deben de estar acorde también al alcance que tiene nuestra investigación. En este caso es netamente descriptivo. Entonces, nuestra pregunta debe ser netamente descriptiva. ¿Cuál es el nivel de síntomas depresivos en médicos internos de pregrado?
es el nivel de síntomas depresivos en médicos internos de pregrado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Mexicali, Baja California, año 2017. ¿Tiene pinta de ser una pregunta? Sí, Tiene pinta de ser una pregunta. Totalmente. ¿Tiene relación con el título? sí. Bien. ¿Alguien quiere agregarle algo más? ¿Alguien quiere sacarle algo? ¿No? ¿Sí? No, profe, para mí ya está bien. Destapamos la verdad. Ah, Destapamos la verdad. A ver qué salió. ¿Cuál es el nivel de síntomas depresivos en médico interno de pregrado del instituto en el año 2017? Bien. Un poquito de coherencia también acá. Bien. Es lo mismo, solamente le agregamos acá en el año como por la coherencia de los conectores que fuimos mencionando anteriormente. Súper. Ya tenemos nuestra pregunta de investigación, ¿sí? Ya. A ver, lo que nosotros les pedimos acá es solamente una pregunta, ¿sí? Espera, ¿pregunta compuesta te refería a dos preguntas en una sola o te refería a dos preguntas similares? Dos respuestas separadas. Ya. Bueno, dos preguntas en la misma no. No para nada. Las preguntas deben ser lo más claras y precisas posible. Entonces, en todo caso, lo que te va a convenir hacer es dos preguntas separadas, sí, pero dos preguntas en una no. Lo mismo con los objetivos. Los objetivos deben ser bien claros y bien medibles. Entonces, a la hora de plantear los objetivos deben ser uno solo. Entonces, si queremos más objetivos, bien. Objetivo uno, objetivo 2, objetivo 3, objetivo 4. Pero dos objetivos en uno solo no. Por ejemplo, qué sé yo, identificar y clasificar los síntomas depresivos en médicos según sexo. No. Hacemos un objetivo que sea identificar los síntomas depresivos y hacemos otro objetivo que sea clasificar o diferenciar los síntomas depresivos. Ojo con eso. Ahora, nosotros acá le pedimos solamente la pregunta general. Entonces, cuando es solamente la pregunta general, es una sola pregunta. Porque la pregunta general va de la mano con el objetivo general. Y el objetivo general debe ser necesariamente uno solo. Ahora, después tenemos los objetivos específicos que sí ya pueden ser 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, si quieren. ¿Verdad? Y para eso tenemos nosotros un apartado que es preguntas específicas. Y dentro de las preguntas específicas pasa la misma historia. Si tenemos dos objetivos específicos, tenemos dos preguntas específicas. Bueno, en realidad es al revés. Elaboramos dos preguntas específicas y luego elaboramos dos objetivos específicos. Elaboramos 5 preguntas específicas y luego elaboramos 5 objetivos específicos. Van de la mano, sí o sí van de la mano. La pregunta general va de la mano con el objetivo general, uno solo. Bien claro, bien entendible de lo que se busca y del objetivo de esto. Uno solo. Después, no acá, o sea, no hoy, pero después hay otro apartado que habla de las preguntas específicas
Y bueno, si planteamos 4 preguntas específicas, planteamos 4 objetivos específicos. ¿Sí? Pero 2 objetivos en uno no. ¿Sí? Planteemos nomás todo por separado. Un objetivo va a ser identificar, el otro objetivo va a ser comparar o determinar. Pero hagamos todos objetivos separados, todos objetivos independientes. ¿Se pueden tener muchos? Sí. Claro, pueden hacer ustedes lo que quieran con sus objetivos. Quieren tener 15, pueden tener 15. Quieren tener 3, pueden tener 3. Quieren tener 5, elaboran 5. Bien. ¿Respondido? Súper. Fernando, ¿te respondí? Sí, profe, gracias. Buenísimo. Bien. Objetivo general. Dijimos que va de la mano con la pregunta. ¿Cómo plantearíamos nuestro objetivo general? Determinar el nivel de síntomas depresivos en médicos internos de pregrado del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, Mexicali, Baja California, en el año 2017. ¿Con signo de interrogación o sin signo de interrogación? Sin. Espectacular. Espectacular. Determinar el nivel de síntomas depresivos en médicos internos de pregrado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Mexicali, Baja California, en el año 2017. ¿Van de la mano? Totalmente. ¿Va de la mano con el título? Totalmente. Es más, fíjense esto. Voy a pintar en rojo y lo que estoy pintando en rojo, fíjense que es el título. Fíjense que es el título. Ese es el título. O sea, este mismo título está acá y el mismo título está acá. En la pregunta se le agrega el interrogante y se le agrega los signos de interrogación, porque sin eso no es una pregunta. Y en el objetivo se agrega el infinitivo. Bien. ¿Consultas acerca del objetivo general? No solo determinar, pero hay una, no sé si la profe les pasó la jerarquía de los objetivos, yo creo que tengo acá. No sé si les llegó a pasar, creo que sí. La jerarquía de los objetivos. Y determinar es una jerarquía muy, o sea, es una de las jerarquías más altas. Creo que tengo acá. Si no está acá, acá tenemos. ¿Ves? O ven. Estas son las jerarquías en cuanto a lo que son los objetivos. Y determinar es el más amplio, el que abarca todo. Por eso es que generalmente siempre se utiliza determinar como objetivo, este, como objetivo general. ¿Qué implica eso? Que determinar no se puede utilizar en un objetivo específico. Para los objetivos específicos nosotros tendríamos que utilizar los, los de más bajo alcance, ¿sí? Por ejemplo, describir o explorar o describir o identificar o relacionar o analizar. Predecir, por lo menos en nuestros estudios correlacionales, y eso no. Bueno, porque no vamos a predecir. Comparar, ¿sí? Entonces, la idea siempre es esa. La idea siempre es, en el objetivo general, utilizar un infinitivo que tenga un mayor alcance, un alcance general. Y luego para los objetivos específicos, bien, ahí sí utilizamos nosotros los de menor alcance, ¿sí? Entonces, por eso es que generalmente o casi siempre el objetivo general siempre es determinar. Es más que nada por el alcance que tiene.
En el caso de la correlación también puede ser determinar la relación entre A y B. También puede ser. O sea, determinar puede seguir utilizándose. O sea, el infinitivo determinar se puede utilizar también. Solamente que sería determinar la relación entre la ansiedad y la depresión en médicos internos del hospital de, no me acuerdo cómo era, Guacamayo, no sé qué era. Mexicali. Mexicali, Baja California. Pero sí puede ser determinar, y ahí sería la relación. Bien. En cuanto a los objetivos específicos, ¿qué objetivos específicos ustedes podrían plantear o qué objetivos específicos ustedes plantearían con todos estos datos que hicimos? ¿Y podría ser? ¿Cómo? Describir ¿Describir qué? nivel de síntomas depresivos. ¿Ya? ¿Qué diferencia habría entre describir los síntomas y determinar el nivel de síntomas? No sé. Em, Serían básicamente lo mismo. Entonces, podemos hacer, pregunta, podemos hacer objetivos de relación. Por ejemplo, en identificar la relación entre los síntomas depresivos y el sexo de los médicos internos. ¿Podríamos plantear así? ¿Quién se anima? ¿Cómo era? Identificar la relación entre los síntomas depresivos y el sexo en los médicos internos. Sí se puede. ¿Alguien da más? ¿Alguien que se oponga? Si nuestro alcance, o sea, si el alcance del estudio es descriptivo, no se pueden plantear objetivos específicos que tengan un alcance mayor. Eso implica que no se pueden plantear objetivos de relación y eso implica que no se pueden plantear objetivos de comparación de grupos. Los objetivos deben ser, si el alcance del estudio es descriptivo, los objetivos deben ser necesariamente también descriptivos. Necesariamente deben ser descriptivos. No pueden ser de relación
y no pueden ser de comparación de grupos. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Súper, Sí, profe. buenísimo. Entonces, ¿qué podemos describir nosotros? O utilizando esto, por ejemplo, ¿qué podemos, qué sé yo, qué podemos explorar, o qué podemos describir, o qué podemos identificar? Porque dijimos que relacionar, no. Analizar, tampoco. Predecir, no, tampoco por el tipo de estudio. Y comparar, dijimos que no, tampoco. Entonces, ¿qué podemos explorar, describir, identificar? ¿Qué les llamaría la atención a ustedes ver? Acuérdense que los niveles de los síntomas ya sabemos, o sea, ya planteamos. ¿Qué más les interesaría saber? Les pongo loca en la tabla como para que de por ahí si les interese saber algunas que estas variables, por ejemplo. Explorar la incidencia del estado de civil, puede ser. Incidencia habla de un estudio explicativo. Nosotros solamente tenemos que describir. No podemos hacer nada más que describir. Entonces, uno de nuestros objetivos puede ser describir las variables sociodemográficas. ¿Cuáles son las variables sociodemográficas? Sexo, estado civil, universidad de origen, rotación del servicio, edad. Puede llegar a ser antigüedad, número de hijos. No, Todas profe, son o sea, variables. sería describir los niveles de los síntomas en esas variables. Así podríamos plantear otros objetivos. Sí, totalmente. El nivel de síntomas o describir el nivel de síntomas según sexo para saber cuáles son los síntomas que más comunes en mujeres y cuáles son los síntomas más comunes en varones, o cuáles son los síntomas más comunes en solteros y cuáles son los síntomas más comunes en unión libre, porque casado, sí, casado también hay uno. ¿Cuáles son los síntomas en los casados? Se puede hacer según la universidad, se puede hacer según la rotación del servicio. Totalmente, totalmente. Ojo que estamos hablando de describir y no comparar. Tengan en cuenta eso. Una cosa es que yo compare estadísticamente la diferencia según sexo y otra cosa es que yo describa la diferencia según sexo. ¿Sí? Los estadísticos a utilizar son totalmente diferentes y el alcance es totalmente diferente. Entonces, en un estudio descriptivo, nosotros únicamente podemos describir nuestra variable según los grupos, ¿verdad? Según grupo de sexo, según grupo de estado civil, de origen, de rotación, de edad, de antigüedad, número de hijos y todo lo que a ustedes se les ocurra. Pero simplemente describir, ¿sí? Si nuestro estudio es correlacional, ahí sí nosotros ya podemos agregar los objetivos de comparación. Además de describir, podemos agregar los de comparación. Nuestro estudio hoy en día, o sea, el día de hoy, es descriptivo. Entonces, uno de los objetivos específicos que podemos plantear es describir los datos sociodemográficos. Al describir estos datos sociodemográficos, nosotros lo que vamos a hacer es saber cuántos son varones, cuántos son mujeres, cuántos están solteros, cuántos están casados, cuántos están en unión libre, cuántos médicos internos son de esta universidad, cuántos de esta universidad, cuántos de esta universidad,
¿Cuántos están en medicina interna? ¿Cuántos en gineco-obstetricia? ¿Cuántos en pediatría? ¿Cuántos en urgencia? ¿Cuántos en cirugía? Entonces vamos a describir nosotros estos datos sociodemográficos. Descripción. Y como mencionó la compañera, podemos hacer tranquilamente las otras descripciones, ya según cada tipo de variable. ¿Sí? Entonces, caracterizar el nivel de síntomas depresivos según el sexo. Por ejemplo, después tenemos identificar el nivel de síntomas depresivos según el área de rotación del servicio. Detallar el nivel de síntomas depresivos según el estado civil. Y este era describir los datos sociodemográficos. ¿Ven? ¿Ven cómo todos estos objetivos, tanto describir los datos sociodemográficos, caracterizar el nivel de síntomas según sexo, identificar el nivel de síntomas según el área de rotación y detallar el nivel de síntomas depresivos según el estado civil, son todos objetivos descriptivos? En ninguno se compara, en ninguno se relaciona, en ninguno se predice, y en ninguno se ve la incidencia. ¿Estamos bien? ¿Se entendieron los objetivos específicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí o sí, necesariamente, cuando nuestro estudio es descriptivo, necesariamente objetivos descriptivos. Si nuestro estudio es correlacional, sí ya podemos agregar objetivos de relación y objetivos de comparación. Además de descriptivos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el alcance es mayor. El alcance de un estudio correlacional puede tener todo esto. Claro que sí, correlacional. Puede tener todo esto. Y además puede tener de relación y además puede tener de comparación. Por eso es que el alcance es mayor. ¿Sí? Por eso es que ahora recomendamos nosotros, o la mayoría de los docentes, recomiendan hacer estudios correlacionales. ¿Sí? Más que nada por el alcance que puede llegar a tener. O sea, fíjense que si nosotros, si este estudio era relación entre síntomas depresivos y ansiedad, nosotros ya vamos a tener, o ya vamos a poder tener todos estos mismos objetivos y además ya vamos a poder comparar y además otra vez íbamos a saber la relación entre esas dos variables. Entonces, el alcance que puede llegar a tener es mucho mayor. Por eso es que generalmente algunos profesores recomiendan, ¿verdad? La dificultad es la misma. La dificultad es la misma. Pero tiene mayor alcance. Bien, pasamos entonces a las variables. ¿Cuáles son las variables de estudio? El sexo, el estado civil, la universidad y la rotación son variables. Sí. Sí, son variables, totalmente. Y están acá en nuestros objetivos. Entonces sí, son variables de estudio. ¿Cuál es la otra variable de estudio? La depresión. Sí, los síntomas depresivos. Totalmente. Totalmente lo. Entonces, tenemos nosotros la depresión, tenemos la edad, el sexo, el estado civil, la universidad de origen y el sitio de rotación. Son todas nuestras variables. ¿Recuerdan lo de escala ordinal, escala de razón nominal? ¿Recuerdan? No. Ordinal era Orden. Orden. de orden, totalmente, de orden. Y nominal era de sí. Números. No son números. Eh, Nominal viene de, Sin jerarquía. es cualitativo, sí.
cualitativo. Totalmente. Estado civil, totalmente. No me acuerdo mal otro. En unidad de servicio, o sea, universidad creo que es, universidad. También, sí, son todos nombres. Facultad de Filosofía es un nombre, sí, es una categoría, son valores cualitativos. En- no me acuerdo de los otros. Bueno, Facultad de Filosofía pues, una universidad, Universidad Católica es otra, otro nombre, sí. Entonces, y ordinal hablamos de nombres, de orden, sí. Porque la depresión es una variable ordinal. Porque tiene niveles. Porque tiene niveles, totalmente. Y hay un orden en depresión mínima, depresión leve, depresión severa creo que era, o moderada, y después depresión severa. Existe una jerarquía, existe un orden. Y la palabra clave es, hay niveles, totalmente, totalmente. Variable dependiente, variable independiente, ¿qué recuerdan? Totalmente. ¿Cuál se manipula? E independiente. La independiente, sí, totalmente, totalmente. Tengan en cuenta que un estudio es descriptivo de todas maneras. O sea, no vamos a manipular nada porque es descriptivo. Pero bien, tenemos variable dependiente, la depresión, escala ordinal por el orden, por la jerarquía, por los niveles, ¿sí? Em, por eso menciona acá pasiva, ¿sí? Es una variable independiente, pero es pasiva, porque no vamos a manipular nosotros ni la edad, ni el sexo, ni el estado civil, ni la universidad de origen, ni el sitio de rotación. No vamos a manipular nada porque no es un experimento. Nosotros solamente vamos a describir, no vamos a experimentar. Por eso es pasivo, una variable independiente pasiva. Y dijimos, nominal dijimos, que es una variable categórica, ¿sí? Entonces el sexo dijimos que sí, el estado civil dijimos que sí, la universidad dijimos que sí, y el sitio de rotación también dijimos que sí. La edad es una escala de razón, pero no se utilizó para nada. O no utilizamos nosotros para nada. Ahora, si nosotros poníamos acá, según la edad, y vamos a utilizar la edad, sí o no. Sí. Totalmente. Y va a formar parte de nuestro objetivo. Totalmente. Bien, entonces en cuanto a las variables, tenemos la depresión y todo lo demás que nosotros vamos a utilizar en nuestro estudio. El sexo, el estado civil, la universidad, el sitio de rotación. Todo eso nosotros vamos a usar en nuestro estudio. ¿En dónde vamos a usar todo eso? En la hipótesis, No, aplazar. no, tampoco aplazada, pero no. En los objetivos, acá planteamos. Por eso vamos a usar, porque planteamos los objetivos. Bien, ¿se entendieron las variables? O sea, ¿se entendieron por qué se utilizaron todas estas variables y no solamente depresión? En el caso de que pidan las variables, tenemos que poner todas esas, todas las que aparezcan en los objetivos generales y específicos también, no solamente lo que aparezca en el título. Así mismo es. Así mismo es. Ahora, si nosotros no planteábamos nada de esto, era solamente depresión.
Pero como nosotros somos un poco pastelosos, sí planteamos todo esto y sí aparecen todas las variables. Entonces, depresión es nuestra variable de estudio, por eso es nuestra variable dependiente. Todo lo demás son variables independientes, pero son pasivas, porque no vamos a manipular ninguna, porque no vamos a hacer ningún experimento, simplemente vamos a describir. En caso Ordinal de era que por el... sea relación, ahí sí, o cómo sería en ese caso. No, si nosotros solamente manipulamos los estudios, solamente se manipulan en los estudios experimentales. Si hacemos relación, es un estudio no experimental también. Es experimental también. Y no se manipulan las variables. A no ser que hagan un estudio explicativo y ahí ustedes manipulan los niveles de... Manipulan depresión, por ejemplo. Haciendo psicoeducación, haciendo terapia. Entonces ahí ustedes están manipulando los niveles de depresión. Porque a un grupo le están dando terapia, a otro grupo no. Entonces ustedes manipulan mediante la terapia. Pero eso no se puede hacer. No pueden hacer terapia de ustedes. Entonces, extraño. Extraño, extraño. Bien, esas son las variables de estudio. Hipótesis. ¿Quién plantea una hipótesis? ¿O quién tiene algo lindo que decir acerca de las hipótesis? Antes que termine nuestra hora. Que solo aparecen en los estudios cuantitativos. Eso es un dato muy importante. Ahora yo te pregunto algo. ¿Todos los estudios cuantitativos llevan hipótesis? No. ¿Cuáles, por ejemplo, o cuál, por ejemplo, no lleva y cuál puede llevar y puede no llevar? ¿Y cuál necesariamente tiene que llevar? Perdón, te llené de preguntas. Sí. Bueno, ya me respondiste bien el primero. La siguiente pregunta es, ¿cuál no lleva? O sea, ¿cuál estudio cuantitativo no lleva hipótesis? La descriptiva. Ay, no. Mm. La descriptiva puede llevar como puede no llevar. El estudio exploratorio es el que no lleva hipótesis. Entonces, si ustedes van a hacer un estudio exploratorio o si ustedes están analizando un estudio exploratorio, no lleva hipótesis. No tiene, ¿sí? Así. No tiene, profe, no me jodas, chao. ¿Sí? Si es un estudio descriptivo, puede llevar como puede no llevar. De lo que estoy mencionando ahora justamente, Gaby, los exploratorios no llevan luego hipótesis. No hay hipótesis en los estudios exploratorios. En los descriptivos puede haber como puede no haber. O sea, ustedes se pueden plantear una hipótesis en los estudios descriptivos, así como pueden no plantearse. Y nadie les puede reclamar nada. Ahora, ¿de qué depende que alguien plantee? Depende más que nada de los datos que uno fue recabando. ¿Sí? En los estudios descriptivos más que nada se pueden hablar de prevalencias. Por ejemplo, entonces yo puedo decir que el nivel de síntomas depresivos presentes en los médicos internos del pregrado del Instituto Mexicano, bla, 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 es del 15%. Entonces yo ahí investigo todo y pum, me sale 15%, acepto mi hipótesis.
Me sale 75%, pum, rechazo mi hipótesis. Pero depende de esa información que yo tenga. Si yo no tengo esa información, bueno, no planteo nomás y ya está. En cuanto a los estudios relacionales para arriba, relacionales, explicativos, aplicativos, etc., esos estudios sí necesariamente deben llevar hipótesis. ¿Te respondí, Gaby? Sí, profe, súper. Súper. Entonces vamos a ver qué pasó acá. Se plantearon una hipótesis, se plantearon varias hipótesis. Ya, bien. Hipótesis puede no llevar, como les mencioné. No es obligatorio que lleve. Puede llevar como puede no llevar. Nosotros planteamos igual una, que hablaba de porcentaje, como les mencioné, y era el 10% de los médicos internos de pregrado cuenta con un nivel severo de sintomatología. Y nuestra hipótesis nula es que ningún médico interno presenta nivel severo de sintomatología depresiva. Profe, el otro es hipótesis de investigación, no hipótesis 1. De investigaciones. Investigación. Se puede poner I o se puede poner 1. Y acá se puede poner O o se puede poner 0. Entonces, la investigación es que el 10% presenta nivel severo de sintomatología. Y la nula es que ningún médico presenta nivel severo de sintomatología. Este 10% es lo que nosotros vamos a encontrar en los estudios anteriores, ¿sí? Y en base a ese porcentaje que vamos leyendo en la literatura es que nosotros basamos nuestra hipótesis. No es que inventamos nomás este 10%. Tiene que tener un sustento. ¿De dónde sacamos ese sustento? De estudios anteriores. Entonces yo puedo leer una investigación que se hizo en Paraguay en cuanto a los médicos o en cuanto a los niveles de sintomatología depresiva en personal de blanco. Veo que ese nivel de sintomatología es que el 50% posee un nivel o presentó un nivel severo. Bien, me puedo basar en ese 50%. Yo puedo poner, siendo bueno, puedo poner 40, puedo poner 50, porque es lo que me dice mi antecedente. O siendo un poquito malo, post pandemia y cuestiones así, puedo poner 60%. Pero no me tengo que basar en algo, no es que tengo que inventar nomás. ¿Sí? Bien, entonces así sería, o así se vería una hipótesis descriptiva. ¿Se entendió? Sí, profe. Estudios exploratorios no llevan hipótesis. Estudios descriptivos pueden llevar hipótesis como pueden no llevar hipótesis. Ya depende de lo que uno encuentre en la literatura y de lo que uno quiera hacer. Y a partir de los estudios correlacionales para arriba, explicativo y aplicativo, sí necesariamente deben llevar hipótesis. Bien, unidad de análisis de estudio. ¿Recuerdan qué era la unidad de análisis de estudio? No, profe. ¿Recuerdan lo que era la población? Sí. ¿Qué era la población? Médicos internos de pregrado del Instituto Totalmente. Médico. Prácticamente es eso. Y teóricamente son todos todo lo que van a formar, todos nuestros objetos de estudio. ¿Sí? Todos, y absolutamente todos. En este caso son los médicos internos de pregrado. ¿Sí? En algún lugar tiene que decir, o debería decir cuántos aproximadamente son los médicos internos, pero eso no nos interesa tanto. Entonces la población entonces son los médicos internos. Ponemos de qué institutos son. Sí, claro. Entonces pone. Estos 80 médicos aparece creo que en alguna parte del documento. Pero sí, la población son todos los médicos internos de pregrado. La unidad de análisis, bueno, tenemos la población que son los 80 médicos. La muestra, ¿cuál sería?
¿O qué sería la muestra, teóricamente? La población dijimos que son todos. Y la muestra es una porción representativa del todo. Y son los que participaron realmente en el estudio. ¿Cuántos participaron realmente en el estudio? 50, 70. 70. 70, 70. 70 participaron. Entonces, nuestras muestras van a ser 70 médicos internos de pregrado del instituto. Y la unidad de análisis, porque así venía, la población son todos. La muestra es esa porción representativa de la población que participó del estudio o que va a participar del estudio en el caso que no hagamos todavía. Y la unidad de análisis, unidad de qué viene. Uno. Claro, entonces un médico interno de pregrado del Instituto Mexicano, bla, bla. Sí, porque habla de unidad, habla de uno. Entonces la unidad de análisis son cada uno de los médicos internos. Porque nosotros vamos a analizarle a cada uno de los médicos. Entonces, esa es la unidad de análisis. La población son todos y absolutamente todos los médicos. Y las muestras son los que participaron. Esa porción representativa. ¿Cuánta unidad de análisis siempre va a ser uno? Sí, siempre. Siempre va a ser uno de tu población. Si tu población son estudiantes de psicología de la Facultad de Filosofía, genial. Tu muestra, bueno, depende de cuánto participaron. 35 estudiantes de la Facultad de Filosofía. Y tu unidad de análisis va a ser un estudiante de psicología de la Facultad de Filosofía. Totalmente. Siempre va a ser uno. Porque habla de unidad. En cuanto al muestreo, ¿qué muestreo se utilizó? Creo que esa parte no leímos nosotros, pero creo que no leímos el tipo de muestreo que se utilizó. Pero, ¿a qué pueden llegar leyendo esta parte que está acá? ¿A qué pueden llegar leyendo esa parte? Cuando hay criterios de inclusión y criterios de exclusión. Los que no participaron, Muestreo no probabilístico. No sé. Sí, porque en el muestreo probabilístico, acuérdense que cuando nosotros vamos a hacer un muestreo probabilístico, todos tienen la misma posibilidad de ser elegidos. En cambio, cuando hablamos de criterios, no todos ya van a tener la misma probabilidad de ser elegidos. Porque el que no aceptó participar ya no va a tener la misma probabilidad, pues ya no va a participar. Entonces, es un muestreo no probabilístico, ¿sí? Propositivo, intencional o por juicio. Tiene esos tres nombres por los criterios de exclusión. Si es muestreo probabilístico, en algún momento tiene que mencionar que se usó el azar, que se aleatorizó o que eligieron aleatoriamente. Si no menciona eso, directamente ya es no probabilístico. Pero pues ya tienen que ver cuál de los tres es. Perdón, cuál de los tipos de muestreos. Bien, ¿qué tal les pareció? ¿Fácil, difícil, más o menos? ¿Hay Hay cosas que más practicar, fáciles? profe. bien, bien, profe. Sí, profe. Súper. Nunca se olviden de la parte teórica. Fíjense como yo les preguntaba cada rato, ¿qué tiene que llevar el título? ¿Cuáles son las características o los criterios del tema? ¿Cómo se redacta un objetivo? O, perdón, un objetivo y una pregunta. ¿Cuáles son las hipótesis
Pero ¿cuáles son los estudios que llevan hipótesis? ¿Cuáles son los estudios que no llevan hipótesis? Todo eso es teoría. Les mostré los criterios de inclusión y les mostré los criterios de exclusión. Y ya les dije, teóricamente, ¿qué les dice esto? Entonces, les pregunté qué era la población, les pregunté qué era la muestra y qué era la unidad de análisis. Nunca se olviden de la parte teórica, porque eso es lo que les va a ayudar a ustedes a identificar las cuestiones. Todo lo que les pedimos. Si es un estudio correlacional, por ejemplo, sí o sí tiene que tener hipótesis. Entonces ustedes ya miran un poco, según los criterios de la hipótesis, si es correlacional, tiene que llevar hipótesis. ¿Cómo se plantea una hipótesis? Que era la hipótesis nula, era la negación de la hipótesis de investigación. ¿Cómo se redacta una hipótesis de afirmación? De investigación, afirmando. Entonces, si nuestro objetivo es determinar la relación entre ansiedad y depresión, ustedes están queriendo determinar, afirmen un poco eso. El objetivo dice determinar la relación entre ansiedad y depresión en médicos internos. Afirmen un poco eso. Hay que afirmar nomás. No, tenés que afirmar. Sí existe una relación. ¿Existe relación entre la ansiedad y la depresión? Ya está tu hipótesis. Y la nula es negar. No existe relación. Pero esas son cuestiones que ustedes me van a decir, no, pero son años, profe. No, pero no, sino que partiendo de la teoría, partiendo de esa teoría, que la hipótesis de investigación es afirmar lo que estás buscando, ya es afirmar, ¿no? Existe relación. Te afirmo que existe relación. Y negar es, no existe relación. Entonces, no se olviden nunca de la teoría, eso les va a ayudar bastante, bastante. Todo eso que dimos nosotros teóricamente antes, todo eso se aplica ahora. Y les va a ayudar bastante. Bien, preguntas, dudas, comentarios, creo que ya tienen clase también. Todo bien de mi parte, profe. Súper. Pero Profe, prácticamente, En el caso de la hipótesis alternativa, ¿cómo sería? La hipótesis alternativa se hace siempre y cuando tu hipótesis de investigación no abarca todo lo posible. Entonces, si vamos a plantear una hipótesis alternativa en un estudio correlacional, tu hipótesis puede ser, tu hipótesis de investigación puede ser, existe relación positiva entre la depresión y la ansiedad. Pero fíjate que ahí no estás abarcando la relación negativa. Porque las relaciones son positiva o relación positiva o relación negativa. Si vos en una de tus hipótesis pones existe relación positiva, te falta la otra. Entonces ahí puede ser tu hipótesis alternativa, existe relación negativa entre la ansiedad y la depresión. Porque no abarcaste todo, pues. Entonces ahí puedes agregar la otra. O si tenés más de 2 variables, si tenés 3 variables o 4 variables, puedes ir jugando con tus relaciones ahí. Existe relación entre la ansiedad, el estrés y la depresión, por ejemplo. Ahí estás abarcando las 3 variables. Pero tu hipótesis alternativa puede ser, existe relación entre el estrés y la ansiedad. Puedes crear otra variable que diga, otra hipótesis alternativa que diga, existe relación entre el estrés y la depresión. Y puedes crear otro que diga, existe relación entre la ansiedad y la depresión. Cuando no abarca todo lo que tiene que abarcar, o cuando no abarca la totalidad,
es donde se redactan las hipótesis alternativas. ¿Quedó claro? Sí, tres variables o cuando tu hipótesis tiene una dirección positiva, dirección negativa. Así mismo es. Vane, ¿ibas a decir algo? Me olvidé ya, profe. No pasa nada. Ojalá no te pases en el examen. Gracias. Bien, quedamos así entonces. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Por mi parte, no, profe. Súper. Profe, este miércoles va a haber repaso también para el examen. También tiene que haber, sí. Con la profe. Así es. El caso 4. Bien, quedamos así. Les dejo con el profe Nico. Súper. Cuídense y estudien. Dale, dale. Ah, no, después del examen sería. Buenísimo. Cuídense, chicos. Igual, Chao, profe, chau, chao. chau.